Hello, good morning, students. My name is Stephanie Crespin Vera and I am your English teacher. Mi nombre es Stephanie Crespin Vera y yo soy su profesora de inglés. Welcome to our virtual class. Bienvenidos a nuestra clase virtual correspondiente al día miércoles 22 de julio del 2020. Today we are going to learn country and nationality. El día de hoy vamos a aprender cómo podemos hablar de nuestra nacionalidad, al igual de cómo podemos hablar o expresarnos para decir de qué país somos y de qué ciudad somos. Let's do start. Vamos a comenzar. Aquí tenemos las formas en las que nosotros podemos hablar sobre nuestra nacionalidad y sobre nuestra ciudad. Por ejemplo, la primera forma me dice que puedo o la puedo realizar con personal pronouns más verbo to be más from más city. Esa es para hablar de la ciudad en la que yo vivo. Empiezo con el pronombre personal seguido del verbo to be más la palabra from, que da a entender que de dónde tú vienes, y más la ciudad de donde nosotros venimos. De esa manera, con esa estructura, nosotros podemos decir de qué ciudad somos. La siguiente estructura que tenemos es para hablar o para decir de qué país somos. Country, país. Tenemos, de igual manera, empezamos con el personal pronoun, seguido del verbo to be, seguido de la palabra from y seguido de la palabra country, seguido de la ciudad de donde nosotros somos. Y nuestra tercera estructura nos ayuda a hablar o a decir de qué nacionalidad nosotros somos. Tenemos que empezamos con el personal pronoun, seguido del verbo to be y seguido de la nationality, de nuestra nacionalidad. Vamos a ver a continuación cómo podemos usar el personal pronoun y el verbo to be para poder formar las oraciones. ¿Cuáles son los pronombres personales? Vamos a recordarlos. Los pronombres personales son los siguientes. Tenemos I, que significa yo, you, que significa tú o usted, he, significa él, she, ella, it, ello, ella, eso o esas. It se lo utiliza cuando hablamos de animales o de cosas. It. We significa nosotros y nosotras. You significa vosotros, vosotras o ustedes. Y they significa ellos y ellas. Entonces, estos son los significados de los pronombres personales. ¿Y cómo trabajamos el verbo to be? El verbo to be nos ayuda a trabajar cuando hablamos de una persona o más, cuando hablamos en singular o en plural. Por ejemplo, aquí en el cuadrito de la derecha yo tengo que cuando yo voy a hablar con el pronombre personal I, yo lo voy a acompañar de la palabra am. I am. Cuando voy a hablar del pronombre personal you, yo lo voy a acompañar con la palabra are. You are. Tú eres. He lo voy a acompañar de la palabra is. Él es. She is. Ella es. It is. Eso es. We are. Nosotros somos. You are. Ustedes son. Y they are. Ellos son. El pronombre personal va acompañado del verbo to be. Ahora vamos a ver unas oraciones para ver cómo podemos unir toda esta información. Ahora vamos a ver cada una de estas estructuras, cómo podemos realizar oraciones. Nuestra primera estructura es para hablar sobre la ciudad. Empiezo con el pronombre personal. Mi pronombre personal es I.
Mi verbo to be es am, porque como vimos en la tablita anterior, cuando yo trabajo con el pronombre personal I, mi verbo to be es am. I am, le acompaño con la palabra from y más la ciudad de la que yo voy a hablar, de la que yo soy. En este caso, nuestro ejemplo nos dice Quito. I am from Quito. Yo soy de Quito. Nuestro segundo ejemplo, empezamos con el pronombre personal he. Y cuando trabajamos con el pronombre personal he, el verbo to be es is. Is, he is. Ubicamos la palabra from y la ciudad, París. He is from Paris. Él es de París. Igualmente con los otros ejemplos. Todos los ejemplos que tenemos aquí empiezan con el pronombre personal, los acompaña, están seguidos por el verbo to be, seguidos de la palabra from y de la ciudad de la que pertenece. Tenemos nuestro tercer ejemplo. He is from Ecuador. Él es de Ecuador. She is from Shanghai. Ella es de Shanghái. She is from Guayaquil. Ella es de Guayaquil. Y nuestro último ejemplo, I am from Barcelona. Yo soy de Barcelona. De esta manera nosotros podemos hablar o decir de qué ciudad somos. Y nuestra siguiente estructura es para hablar de países. Es igual que la anterior. Empezamos con el pronombre personal, seguido del verbo to be y seguido de la palabra from. Y por último, el país. En este caso, país, el ejemplo anterior fue de ciudades. De ahí es completamente igual. Lo único que cambia es el lugar. Por ejemplo, I am from Ecuador. I, el pronombre personal, am, el verbo to be, la palabra from y Ecuador, mi país. I am from Ecuador. Yo soy de Ecuador. Mi segundo ejemplo me dice, he is from France. Él es de Francia. He es mi pronombre personal. Is es mi verbo to be, lo acompañé de la palabra from y por último el país, Francia. He is from France. Él es de Francia. Mi tercer ejemplo me dice she is from China. She es mi pronombre personal, is es el verbo to be, from y mi país, que sería China. She is from China. Ella es de China. Y mi último ejemplo dice, I am from Spain. Yo soy de España. Todas tienen la misma estructura. Empezamos personal pronoun, pronombre personal, seguido del verbo to be, seguido de la palabra from y por último el país del que se va a hablar. Y nuestra tercera estructura es en cambio que vamos a hablar de las nacionalidades. ¿Qué son las nacionalidades? ¿Cómo se les llama a la persona que son de cierto país? En este caso no vamos a utilizar la palabra from, simplemente vamos a hacerlo con el personal pronoun, el pronombre personal, el verbo to be y por último la nacionalidad a que pertenece. Nada más. Tenemos I am Ecuadorian. I es mi pronombre personal, am es el verbo to be y Ecuadorian es la nacionalidad. I am Ecuadorian. Yo soy ecuatoriano. O yo soy ecuatoriana. Nuestro segundo ejemplo dice he is French. Él es francés. He es mi pronombre personal. Is es el verbo to be. French es
la nacionalidad, en este caso francés. Él es francés. Lo mismo ocurre con el tercer ejemplo. She is Chinese. Ella es China. Es una persona del país de China. She is Chinese. Y nuestro último ejemplo, I am Spanish. Yo soy español, que proviene del país de España. I am Spanish. Cuando vamos a hablar de nacionalidad, empezamos con el personal pronoun, el verbo to be y por último la nacionalidad. Y ahora, ¿cómo nosotros podemos preguntarle a alguien de dónde es? Debemos de hacer esta pregunta. Where are you from? Where are you from? Significa ¿de dónde eres? Con esta pregunta nosotros podemos saber o podemos preguntar a otra persona de dónde proviene. Where are you from? ¿De dónde eres? Where are you from? Ahora vamos a hacer un pequeño ejercicio para completar los datos de estos personajes. El primer personaje es un señor que nos dice a la derecha, nos da su información, es de la ciudad de Quito, City, Quito, Country, Ecuador, Nationality, Ecuadoria. Es de la ciudad de Quito, del país de Ecuador, y su nacionalidad es ecuatoriana. Entonces hacemos la pregunta, pero como estamos hablando de un personaje masculino, utilizamos el pronombre personal he, que significa él. Usamos he. Where is he from? ¿De dónde es él? Y vamos a completar con el cuadrito informativo. He is from, primero ponemos la ciudad. He is from Quito. He is from, ¿de qué país es? Ecuador. He is from Ecuador. Y por último, su nacionalidad. He is Ecuadorian. Entonces, nosotros hemos hecho como una ficha informativa sobre esta persona. Where is he from? ¿De dónde es él? Él es de Quito, es de Ecuador y él es ecuatoriano. Hemos realizado una pequeña descripción o un pequeño cuadro informativo de esa persona. Ahora vamos a realizar el mismo ejercicio, pero en este caso tenemos dos personas. Y si tenemos a dos personas, estamos hablando de plural, dos. Entonces yo voy a hablar de ellos. Ellos en pronombre personal es they. Voy a utilizar el pronombre personal they, que significa ellos. Where are they from? ¿Por qué le pongo are? Are lo utilizo cuando hablo de dos personas o más. Y utilizo is cuando hablo de una sola. Entonces, en el caso de arriba hablamos de una sola persona, un personaje masculino, utilizamos is. Y en este ejemplo tenemos a dos personas, vamos a utilizar are. Where are they from? ¿De dónde son ellos? Tenemos a nuestra izquierda el cuadrito con información. City, Shanghai, Country, China, Nationality, Chinese. Ellos son de la ciudad de Shanghái, del país de China y son chinos. Su nacionalidad es ser chinos. Entonces, where are they from? Tengo mi pregunta. ¿De dónde son ellos? They are from, primero la ciudad, Shanghái. They are from, sigo con el país, China. Y por último, su nacionalidad. They are Chinese. Tengo ya la información de esas personas. Where are they from? ¿De dónde son ellos? Ellos son de Shanghái, ellos son de China y ellos son chinos. De esta manera podemos realizar una pequeña información sobre esas personas, teniendo las palabras claves. Y hasta aquí ha llegado nuestra clase del día de hoy.
Recuerda que en la plataforma de Educai se encuentra una ficha estudiantil con tu tarea. Nos vemos en nuestra próxima clase. Bye. Have a nice day.